ojos rojos, dientes afilados, figuras de la oscuridad y piel que brilla. Los vampiros, sí, criaturas de fantasía que son las más conocidas, o al menos están en el top 5 de las más conocidas de la cultura pop. Pero, ¿de dónde nació el concepto de vampiros? ¿Y qué es el vampirismo? ¿Cómo ha evolucionado este ser tanto en la ficción como en la realidad? En un principio, en la historia, muchas veces se creyó en el vampirismo como algo real. Incluso muchas culturas tenían maneras distintas de enterrar a las personas que se creía que sufrían de vampirismo. Desde estacarles el corazón, cosa que se mantiene hoy en día en la ficción como una manera de acabar con los vampiros, hasta meterles un ladrillo en la boca al ser enterrados. El vampirismo como algo real e incluso ciertas características que se mantienen hoy en día en la ficción. This is the skin of a killer, Bill. No, Edward, brillar no es una de ellas. Surgió por la enfermedad conocida como la porfiria. Es una enfermedad hereditaria que afecta al grupo emo. Ese no, con H, emo, de donde proviene la hemoglobina. Este se daña produciendo el exceso de la molécula porfirina, entre otras, pero este es el que le da el nombre a la enfermedad. Y aquí espero que preparen su tarjetita de bingo con las características de un vampiro, porque este exceso de porfirina causa anemia, lo que provoca debilidad y cierta palidez. Aparte de que también porfiria hace que las personas sean especialmente delicadas a la luz solar, lo que hace que las personas que sufren de esto sientan dolor o una sensación de quemazón al ser expuestos al sol, llegando en algunos casos a sufrir de ampollas. Y entonces no pueden salir al sol porque se queman, check. Al no darles el sol y tener anemia son personas muy pálidas, así que piel blanca o pues extremadamente pálida, check. Por otro lado, el exceso de porfirina, al ser expulsada en la orina, la tiñe de rojo. No sé quién tenga su tarjeta de bingo orinar sangre, pero check, supongo. Por esta condición también son afectados, por ejemplo, los dientes, haciéndolos ver un poco más oscuros, y según también retrae las encías, haciéndolos ver más largos. Así que de cierta manera, colmillos largos, check. Volviendo a la anemia, este punto es porque al tener anemia se puede llegar a necesitar transfusiones de sangre. Obviamente no es consumo de sangre por mordida, porque pues esto es para que sea más dramático y peligroso el vampiro en sí, pero necesidad de sangre, check. Y por último, aunque este sea curioso y suena estúpido o irreal, el ajo afecta especialmente a quien sufre de porfiria, porque tienen un compuesto capaz de agraviar los síntomas de quien lo padece, así que aversión al ajo, check. En las historias siempre se han retratado y personajes históricos, que se cree que eran vampiros, y estos se han llevado también a la ficción, como por ejemplo Vlad Tepes, a quien a veces se le da el título de Drácula. Como por ejemplo en la película Drácula Untold de 2014, que es muy buena por cierto. La historia de Vlad Tepes en la vida real es muy conocida por la fiereza de este personaje para con sus enemigos, pues se sabe que empalaba a sus enemigos, y a veces se dice también que bebía la sangre de estos para poder obtener sus habilidades a través de la sangre. O también tenemos a Elsbeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta, llevada a la ficción como el personaje antagonista de un libro buenísimo llamado Vampire de la autora colombiana Caroline Duhar, así también como en Castlevania Nocturne. En la vida real, esta mujer se dice que fue una asesina serial que asesinaba a doncellas vírgenes para bañarse en su sangre. Se le condenó a morir de hambre en una celda, aunque hay gente que teoriza que ella no hizo estas cosas y que todo fue un invento de su familia para quedarse con los títulos y las riquezas de la condesa. Pues realmente no podemos saberlo a ciencia cierta. Desde el comienzo de la historia de los vampiros hubo una evolución grandísima hasta cómo son retratados estos seres hoy en día. Porque por ejemplo, en el cine o en los productos audiovisuales tenemos desde Nosferatu hasta Draculaura. Y en la literatura desde Carmilla y Drácula hasta, no sé, Edward Cullen. Como dato vampirístico de la literatura, el primer vampiro de la ficción no es Drácula, es Milarca, o Carmilla para los amigos. Vampira lésbica por excelencia, protagonista de Carmilla, del autor Sheridan Le Fanu, libro publicado en el año 1872.
Fue precursor de este tipo de literatura, que incluso el mismísimo Bram Stoker se basaría en ciertas características de Carmilla para las vampiresas que se encuentra Jonathan Harker en El Castillo de Drácula. Lo que sucedió con Carmilla es que es un libro censurado por su contenido homosexual, pues era obvio que aparte de querer la sangre de Laura, Carmilla quería otras cosas con ella. Y no es la primera ni la única vez que se censura un libro por las interacciones o relaciones poco heterosexuales entre sus protagonistas. Pero ese no es el punto. Y gracias a esto, Drácula de Bram Stoker tuvo mucha más popularidad y fue el libro de vampiros por excelencia en la cultura popular. Y en lo personal yo no sabría por cuál decidirme porque ambos son buenísimos y me gustan mucho, así que pues no podría decirles cuál es mejor que cuál, pero puedo recomendarles que lean ambos. Desde los primeros libros se muestran características que hasta el día de hoy se mantienen en los vampiros, incluso cosas propias de cada uno de estos libros, como por ejemplo que Carmilla siente dolor al oír los cantos de una procesión religiosa, que en este caso es un funeral de una de las víctimas de ella. Y desde aquí podríamos hablar sobre la aversión a las figuras religiosas por parte de algunas interpretaciones de los vampiros, aunque no todas tienen esta característica. Por ejemplo, algunas en lugar de aversión a un objeto religioso tienen como una alergia, por decirlo de alguna manera, a algún compuesto o metal, como puede ser la plata, y de ahí también sale el hecho de que antes no se reflejaban en espejos, porque los espejos antes estaban hechos con un compuesto basado en plata. En sus comienzos la figura del vampiro era un monstruo aterrador, pero a día de hoy no hay muchos productos que lo retraten de esa manera. Normalmente se usa como un personaje interesante, sí, pero no aterrador. Y no digo que no haya productos de este tipo, pero la mayor parte pues ya no es el vampiro como monstruo principal de su ficción. Los vampiros clásicos tienen ciertas características que los modernos no tienen. Y viceversa. Por ejemplo, los poderes son algo que se le dio a los vampiros de una manera un poco más actual. Pero, por ejemplo, con la sangre. Los vampiros clásicos solo podían alimentarse de sangre humana y preferían a las doncellas vírgenes, a diferencia de los modernos que pueden beber sangre humana o de animal o el color rojo de las cosas o jugo de tomate. Tú escoges. Lo que ambos mantienen es que no pueden comer comida humana. Otro que en lo personal a mí me parece bastante curioso es pedir permiso para pasar. Y aunque esto en muchas historias se mantiene con el vampiro moderno o en historias modernas, como por ejemplo en Previously on the Vampire Diaries. Aunque pues en otros se utiliza como algo chistoso, como por ejemplo en Estacas de Hora de Aventura con Heroes Band. May I come in? Que muere al caer dentro de Jake Casas por no haber tenido permiso para entrar. Y aunque hay esta distinción entre modernos y clásicos, hay obras modernas que siguen teniendo al vampiro clásico, como una que ya mencioné, que es Vampire de Carolina Andújar. Sus vampiros tienen dos variantes, el muerto viviente y el vampiro vivo. Ambos tienen las mismas capacidades, solo que el vampiro muerto viviente huele mal, beben sangre, les hace daño el sol y solo mueren si se les destaca el corazón o se les secciona la cabeza. Aunque aquí los tres antagonistas principales solo pueden morir si se les atraviesa el corazón con una cruz especial. Pero esta es una obra moderna y tiene que tener modernismo, y ese es el vampiro salvador. Y con esto, el ser humano para crear y para tomarse licencias creativas es especial. Claro, tiene sentido que nos tomemos licencias creativas cuando escribimos ficción y más cuando hablamos de un ser como es el vampiro. En lo personal a veces me gusta escribirlo como un ser mágico y a veces lo veo como una maldición, que es una manera interesante de construir un personaje con fortalezas y debilidades tanto físicas como mentales. El punto. Con la modernización y el paso del tiempo, una de las razones de que los vampiros dejaran de ser aterradores fue el romance. Y no me juzguen, yo amo el romance, amo los romances de vampiros, pero sí que esto influyó en el cambio de percepción del vampiro y de otros monstruos también, como algo que daba miedo y ahora ya no. You better hold on tight, Spider Monkey. This is how we're represented. Unbelievable. Y quiero empezar con un ejemplo que sería Entrevista con el vampiro, y Dios, a mí no me van a dejar mentir con lo gay que es esta película, y yo no sé si ese homoerotismo solo lo noté yo, no creo. We can try some French. Pero santo Dios, bésense. Aquí, en esta película, el protagonista tiene una entrevista con un reportero. Este le cuenta su vida del ser mordido 200 años antes de los sucesos de la película. Es una película basada en un libro de Anne Rice
que aún no me he leído, pero que hasta donde sé, los personajes tienen una misma relación sensualmente homosexual de la película. Es un libro de los años 70 y una película de los años 90. Y creo que es uno de los ejemplos perfectos para pasar de temerle a desear a los vampiros. Y con esto no puedo no mencionar Crepúsculo, que es la mayor referencia a cómo son usados los vampiros en la actualidad como algo curioso. Ni siquiera sé cómo referirme a esto. Yo aún no entiendo cuál es la explicación de por qué los vampiros brillan en esta saga, y es que me vi las películas y me leí los libros. Pero aquí pues son retratados como toda una fantasía, literalmente, nunca mejor dicho, guapos, fuertes, inteligentes, rápidos y millonarios. Y yo no tengo más comentarios sobre esto, ustedes saquen sus conclusiones. Y claro, el montón de fanfics hechos sobre películas, otros libros, series, entre otras cosas, que hablan sobre estos seres como algo deseable, algo increíble, algo con quien tú quisieras de verdad tener una relación. Siento que para poder escribir apropiadamente algo sobre vampiros hay que tener una muy buena base lógica de por qué o cómo funcionan en cada universo. Y pues no tiene nada de malo hacer un romance con un vampiro o con cualquier otro tipo de monstruo, pero el punto es que tiene que tener alguna lógica y no simplemente hacerlo porque sí, porque nos parece atractiva la figura del vampiro. Y bueno, nada, este video simplemente fue una excusa para soltar años y años de conocimiento sobre estos seres, porque aparte de las brujas son mis favoritos de la ficción y me gusta en general cualquier tipo de representación sobre ellos. Analizarlo y plantearme de dónde proviene el tipo de vampiro usado para mí es bastante divertido. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y oír todo mi perorato sobre vampiros. Y en caso de que no los vea, Good afternoon, good evening, and good night.